saludarlos y sobre todo dar la introducción de esta charla que es significativamente importante por lo que implica. Les recuerdo que cada 2 semanas estamos teniendo un seminario institucional en el que la pretensión es que podamos escucharnos todos, poder escuchar lo que colegas de otros departamentos, de otras disciplinas están haciendo y sobre todo a través de escucharnos encontrar, no solamente tratar de entender lo que otros están haciendo, entender los procesos que están trabajando, algunos de ellos que nos afectan, pero también encontrar la manera de cómo buscar una forma de interrelacionarnos, de cooperar, de colaborar y tal vez llegar a detonar de una manera más intensa esa colaboración que rinda en una productividad que beneficie prácticamente a todos, pero sobre todo que ayude a todos a encontrar a través de esa colaboración la mejor manera de entender lo que estamos estudiando. Entonces, el día de hoy, dentro de esta serie de charlas que se están organizando en el Instituto de Geofísica, tenemos la participación del doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. Él es doctor en sismología por la Universidad de Niza, Sofía, Antípolis, que está en Francia. Él ha realizado 2 postdoctorados, uno en el Centro Nacional de Investigación Científica, el CNRS de Francia, y otro en la Universidad Estatal de San Diego, en California, en los Estados Unidos. Él ha trabajado fuertemente como jefe del Departamento de Sismología de aquí del Instituto entre 2014 y 2017. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él realizó sus estudios de geofísica en la Facultad de Ingeniería y se hizo acreedor de la medalla de Gabino Barreda. Estudió la maestría en sismología aquí en el Instituto de Geofísica. Es profesor del posgrado en Ciencias de la Tierra aquí en el Instituto de Geofísica, aquí en la universidad, pero ha impartido también una serie de seminarios en Francia, Estados Unidos, España, Japón, Colombia y México, y es responsable de varios proyectos científicos nacionales e internacionales con la Unión Europea y con los colegas japoneses, y con ellos precisamente destaca el proyecto SATREPS, que tiene una serie de rasgos muy importantes dentro del área de investigación, no solo sismológica, sino incluso hasta de carácter social. Y también es un gran divulgador. Él participa, es un entusiasta de participar en las charlas en las que se le invita a impartir alguna de las charlas relacionadas con la sismología, y su libro Los sismos, una amenaza cotidiana, es un éxito editorial. Entonces, Víctor, gracias por aceptar la invitación. Adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes ya, son más de las 12. Bueno, agradecer la invitación por poder tener este espacio para compartir lo que hemos hecho a raíz de los terremotos del año pasado, que pues representa para mucha gente y en particular para los sismólogos una oportunidad extraordinaria para hacer cosas, ¿sí? Para tratar de entender un poco más desde luego lo que pasó y hacer uso de herramientas que hemos desarrollado durante muchos años para atacar el problema, ¿no? Entonces voy a abocarme al terremoto que más consecuencias tuvo en la Ciudad de México el 19 de septiembre del año pasado. Y bueno, debo empezar antes que nada agradeciendo con el orgullo más auténtico la colaboración
y mi equipo de trabajo, gente extraordinaria, que son las 3 personas que están ahí subrayadas y que sin ellos nada de esto hubiera podido ser posible. Desde luego hay detrás otras personas que no aparecen y que han permitido el trabajo de tantos años que también hicieron ellos, que nos dejaron hacer, nos han dejado hacer lo que iremos viendo, ¿no? Bueno, ok. Entonces, traté de hacer un esfuerzo, es que la verdad es que me cuesta mucho, pero para que, sin dejar de decir lo que hemos entendido, inevitablemente hace alusión a conceptos que no son necesariamente fáciles de asimilar rápidamente por alguien que no sea un sismólogo, tenga sentido la plática para los más posibles, ¿no? Entonces, las dudas que puedan surgir, con mucho gusto las vemos al final, cuando guste. Se trata del terremoto que ya mencioné, magnitud 7.1. Este es un panorama de la sismicidad en México, donde claramente los terremotos más comunes, los más frecuentes, los de magnitud, iba a decir algo que ya no es cierto, digamos, los más frecuentes ocurren bajo la costa del Pacífico, digamos, producto de la interacción de dos placas tectónicas, que es la placa de Cocos, la placa oceánica de Cocos, que subduce por abajo del continente. Y estos tan numerosos terremotos ocurren justamente en el contacto de ambas placas, y son los que por mucho rebasan o determinan la tasa de sismicidad nacional, anual en el país, ¿no? Tengo que hacer algo. ¿Aquí? A ver si va mejor. Vale. Bien, entonces, estamos hablando de más de 7.000 sismos por año, registrados por el Servicio Sismológico Nacional, en su mayoría localizados, como ya dije, aquí. Sin embargo, hay otro tipo de sismos que no son tan frecuentes, pero son bien conocidos por los mexicanos, aunque no lo sepan, porque han sentido muchos, y especialmente por los sismólogos, que son los que ocurren dentro de la placa oceánica a una profundidad mayor. Se conocen sismos de profundidad intermedia, intraplaca, y de eso estamos hablando ahora. Es un terremoto que rompe, esto ya no sirve, que rompe a una distancia muy cercana de la Ciudad de México, es decir, a 114 kilómetros en distancia hipocentral, ¿no? Es decir, la distancia que separa el foco donde rompe el terremoto y la ciudad es aproximadamente esa. Y hablamos de un sismo que, si bien no es extraordinario, porque otros muchos han pasado de la misma naturaleza, sí es algo extraordinario porque es un sismo cercano, más cercano de este tipo a la Ciudad de México con esa magnitud, ¿sí? Entonces la intensidad, como todos la sintieron, bueno, yo no, desgraciadamente estaba con bala fuera del país. Digo desgraciadamente porque a mí en lo personal me hubiera fascinado sentir la sacudida en un lugar seguro, ¿no? Que hubiera sido aquí, de hecho. Sí, lo digo con toda sinceridad. Pero bueno, regresamos rápidamente para apoyar a los colegas en todo el trabajo que se desató. Bien, entonces hay otros terremotos muy memorables de la misma naturaleza, notablemente el que pasó el 8 de septiembre, aquí, del año pasado, magnitud 8.2, el más grande del que tengamos conocimiento de ese tipo, y el más grande terremoto en general en el último siglo o más en México, ¿sí? Pero hay otros que hemos sentido fuertemente, tal vez no nos acordamos, pero uno de estos, corresponde al 16 de junio de 2013, un sismo de magnitud 5.9 que se sintió muy fuerte, ¿sí? Yo recuerdo, Rick también lo puso por ahí en un artículo, porque vale la pena, refleja mucho lo que representó ese pequeño sismo. López Dóriga en la noche en su noticiario dijo que a pesar de haber sido de 5.9 ese terremoto, parecía que algo estaba mal, porque la sensación de las sacudidas era como de un magnitud 9, ¿no? O sea, fue muy intenso, no produjo ni remotamente los daños del año pasado, pero son terremotos muy intensos.
que han sido ampliamente estudiados, y a raíz de esos estudios hoy podemos decir que el peligro sísmico en la Ciudad de México asociado a ese tipo de terremotos intraplaca es comparable al que suponen los terremotos bajo la costa, es decir, que la probabilidad de que se exceda un umbral de peligrosidad en la Ciudad de México por las sacudidas del suelo debidos a uno y otro terremoto son comparables. A pesar de que sean menos frecuentes estos, son tan intensos en comparación de estos que esas probabilidades son comparables. O sea que es un fenómeno que hay que atender y que se está atendiendo. Bueno, nada más aquí un poquito más, lo que les decía yo es el epicentro está ahí, la Ciudad de México, un corte de este corte a través de esta línea, donde vemos la placa de Cocos subiendo. Los sismos de subducción que mencioné antes, los más frecuentes, ocurren en el contacto de ambas placas, mientras que los terremotos intraplaca de profundidad intermedia son dentro del slab, de la placa oceánica, producto por esfuerzos distensivos. Sí, está muy mal. Ya para apuntar. Perfecto, señora. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bien, y estos ocurren a una profundidad mayor de 50 kilómetros, entre 50, está muy mal ¿no? Es muy desagradable. ¿Que cambiemos o no? Sí, mejor. Me cuesta mucho. Sí, gracias, ahora sí, mejor, ya está. Entonces, estos ocurren a una profundidad, como ya dije, mayor de 45 o 50 kilómetros, en particular esto ocurrió a 57 kilómetros de profundidad. Bien, entonces, como una revisión general de lo que supuso las sacudidas en la Ciudad de México, 44 edificios se colapsaron, la mayoría de ellos entre 1 y 10 pisos. Sin embargo, hubo 380 edificios que fueron dañados seriamente o no, e incluso parcialmente colapsados, ¿no? 360 ya ha habido, ustedes habrán escuchado, brigadas de ingenieros, de arquitectos, de mucha gente que se puso a analizar los daños, a registrarlos. Eso va a dar fruto a muchas cosas más adelante. Hubieron 369 personas muertas, y algo muy significativo es que para los sismólogos es que el movimiento del suelo registrado en Ciudad Universitaria, que se encuentra, lo veremos ahora, en la zona firme del Valle de México, que circunda los depósitos lacustres, fue 2 veces más grande que la registrada en 85. Un sismo mucho más grande, magnitud 8, pero a más de 400 kilómetros de distancia. Estamos hablando de solo 114. Entonces es el sismo más intenso registrado en Ciudad Universitaria hasta la fecha. Más intenso definido de esa forma, ¿no? Como la aceleración máxima experimentada por el suelo. Bien, algo que ya muchos vimos pues desde hace tiempo es que esa distribución de daños tan particular de las sacudidas en la Ciudad de México, esta figura muestra en colores los periodos naturales de vibración del suelo, que es una medición que se puede hacer sismológica y que digamos, revela el espesor de los sedimentos más superficiales, que son los que amplifican las ondas. A pesar de que no estén los números, esos correspondientes a los periodos, a eso corresponden los colores. Y los puntitos rojos son los edificios colapsados o los más fuerte dañados por el sismo. Y vemos claramente la correlación que hay entre el límite occidental de la cuenca, esto ya es zona firme, y los daños. Aquí se ve la clasificación geotécnica del suelo. Tenemos la zona firme que ya mencioné, donde estamos ahora en CEU, una zona de transición compuesta, la zona firme principalmente de lavas y depósitos volcánicos consolidados. Luego una zona de transición que separa a la zona donde se encuentran los sedimentos lacustres de los antiguos lagos del valle, compuesta por la zona de transición por sedimentos aluviales. Bien, depósitos aluviales, y estos son arcillas compresibles, saturadas en agua, con propiedades muy particulares. Entonces,
digamos, lo que se hace para ir entendiendo qué fue lo que pasó a partir del movimiento del suelo, lo que hacen los sismólogos e ingenieros sísmicos, es estimar de que, dado un registro sismológico, es decir, dado cómo se movió el suelo en un punto, poder estimar de qué magnitud debieron ser o pudieron ser las aceleraciones experimentadas por estructuras de diferente altura, ¿sí? Entonces voy a introducir rápidamente ese concepto porque para que vayamos un poco de la mano y no perdernos. Digamos, esencialmente, si yo esta la hice justo hace 10 minutos, espero que creo que sí, más o menos se va a entender, ¿no? Tenemos un terremoto que mueve el suelo, por lo tanto, excita las estructuras que pueden ser de diferentes alturas y con diferentes diseños estructurales y lo que sea, pero aquí nos vamos a cernir solamente a la altura de las estructuras. El periodo natural de oscilación en el cual entra en resonancia cada estructura depende fundamentalmente de su altura, ¿sí? El periodo, digamos, de esta gran estructura es T1, el de esta otra es T2, donde T1, que son T2, cumplen esta relación, sin perder de vista que son eso, los periodos de resonancia. Entonces el chiste es, digamos, determinar cómo con base en este movimiento y una altura determinada del edificio, se puede simplificar ese problema a algo muy sencillo, que se resuelve, es una ecuación diferencial con un grado de libertad y amortiguamiento, y se le inyecta a esa ecuación el movimiento registrado del suelo, y de ahí podemos ver cuál es la aceleración máxima experimentada por el sistema de oscilación para diferentes periodos de resonancia, y así tener una estimación de lo que pudieron experimentar las estructuras dada ese movimiento en ese sitio. Y para obtener este tipo de curvas, que se llaman los espectros de respuesta, que es para diferentes periodos de oscilación de ese oscilador simple, que representa, que es una abstracción de la estructura del edificio, pues un valor de aceleración espectral, que es, digamos, lo que experimentaría, por ejemplo, un edificio con un periodo de resonancia de alrededor de 2.5 segundos, para este espectro que tomé un poco al azar de los que hemos calculado, pues debería o podría experimentar una aceleración en su azotea de unos 430 gales, ¿no? Como referencia, 981 gales corresponde a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Este es un espectro de respuesta, digamos, significativamente grande, ¿no? La roja son el promedio de las dos componentes horizontales y la azul es la componente vertical del movimiento. Ok, entonces con base en esto, entonces nada más el único punto que no hay que perder de vista es que el periodo natural de oscilación de las estructuras es proporcional, como ya dije, a los pisos que tenga, y hay una regla, digamos, ¿cómo se dice? Empírica, que dice que ese periodo de resonancia pues crece de 0.1 segundos por piso, aunque Mario Ordaz, que conoce muy bien todo estas cosas, pues me dice que en la Ciudad de México es más 0.08 segundos, lo que corresponde más a lo que efectivamente ocurre. Bueno, con eso en mente, vamos, entonces algo que vimos rápidamente, pocos días después del sismo, pues se agarraron sismogramas tanto en Ciudad Universitaria como en una estación como icónica, que ha sido ampliamente estudiada porque lleva muchos años operando, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se encuentra dentro de los sedimentos lacustres. Estos colores representan aproximadamente el espesor de los sedimentos lacustres. Bien, entonces, aquí vemos que los espectros de respuesta calculados en Ciudad Universitaria para dos terremotos, los dos del 19 de septiembre, ¿no? El del 85 en rojo y el del 2017 en azul. Aquí abajo es lo mismo, solo que es Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o sea, dentro de los sedimentos. Rápidamente vemos que entonces yo lo que hice aquí, para que sea un poco más inteligible para la gente que no está acostumbrada a ver esto, traduje, grosso modo, esos periodos naturales de resonancia en más o menos pisos, ¿no? De edificios, según la regla empírica que ya vimos. Y vemos que para edificios menores a 12 pisos, las aceleraciones producidas espectrales por el sismo de 2017 en Ciudad Universitaria fueron ampliamente superiores a las que se registraron en 85, ¿no? Cosa que
y ya podríamos o esperar con base en el dato del PGA, del Peak Ground Acceleration, la máxima aceleración del suelo ahí. Sin embargo, para periodos mayores, o sea, edificios más grandes, se invierte la tendencia. ¿Qué pasa en zona de lago? Pues aquí, para edificios de menor altura, 12 pisos, más o menos las aceleraciones en esa zona específica son comparables de ambos terremotos, y luego, claro, hay una divergencia muy grande para edificios mayores a 14 o 15 pisos, donde, claro, el sismo del 85 por mucho rebasa las solicitaciones, las aceleraciones inducidas en los edificios. No hay que perder de vista que una aceleración es producida por fuerzas, y esto lo digo porque para los ingenieros civiles, cuando ellos diseñan una estructura, pues la hacen de tal forma que las fuerzas sísmicas esperadas, que están ligadas a esas aceleraciones, no rebasen la resistencia de la estructura, es decir, está muy ligada la estabilidad de la estructura a esta medida. Ok, bueno, eso fue una primera observación que luego nos llevó, bueno, vamos a analizar ahora pues muchos más datos, porque esperábamos ya con base en los daños que rápidamente supimos que hubieron, que algo diferente a esto ocurrió en otras zonas de la cuenca, notablemente más hacia su orilla, hacia el límite occidental. Bien, entonces, aquí tenemos el resultado de un análisis, del análisis de los registros acelerométricos en más de 74 estaciones que registraron el evento en la Ciudad de México. Cada circulito es una estación, el color corresponde a la aceleración espectral promedio entre 2 y 3 segundos, ¿sí? Es decir, para edificios de más de 15 pisos, ¿sí? Las curvas, eso es importante notar, estas curvas corresponden a los periodos naturales de vibración del suelo, que tiene que ver con el espesor, de tal forma que esta línea de punto 1 podríamos más o menos pensarla como el límite entre la zona de roca firme y la zona de sedimentos blandos para la derecha. Ok, y las estrellitas negras son los edificios colapsados, un conjunto significativo de estos. Claramente no hay una correlación entre los colores rojos, que alcanzan más de casi 450 dales en estas zonas de la ciudad. Ese es el Cerro de la Estrella, este es el circuito interior, Churubusco, esto es periférico, esto es Insurgentes, aquí está la Condesa, la Roma, ¿sí? Ese es el Peñón de los Baños, aquí está el aeropuerto, ¿sí? Aquí se concentraron muchos daños en la Roma, en la Condesa. Y entonces no fueron ondas de este periodo las que produjeron los daños. Aquí yo marqué en este elipse, pues, digamos, ese cinturón de daños para ver claramente lo siguiente. Comparen esta imagen con la siguiente, ¿sí? Aquí sí la correlación es mucho más clara. Las aceleraciones espectrales, ahora promediadas entre 1 y 2 segundos, que son para edificios entre 8 y 15 pisos de altura, ese máximo de la aceleración, que alcanza valores significativamente mayores a los que vimos para periodos mayores, ahí sí, digamos, se empalma bastante bien con los daños producidos. Bien. Entonces, bien, no nos da tiempo de abordar cosas que pues seguro son de interés para la mayoría, que es, por ejemplo, cuáles fueron las diferencias en los daños producidos por 85 y 2017. Puedo decir al menos que en 85 hubieron aproximadamente no quiero decir una sandez, lo tengo aquí escrito, lo conté, por eso no sé, este es aquí. 192 terremotos, aquí está abajo, ¿no? 192 terremotos parcial o totalmente colapsados en 85, mientras, ¿dije algo mal? Edificios parcial o totalmente colapsados en 85, mientras que hubieron 57 terremotos parcial o totalmente
coño, edificios. Edificios, qué raro, ¿no? La cabeza está parcialmente o totalmente colapsados por el terremoto de 2007. Es decir, hubieron 3.4 veces más colapsos parciales o totales en 85 que en 2017. ¿Vale? Sin embargo, el sismo reciente de 2017, a ver, vamos a ver la diapositiva, ¿no? Dice 252 edificios el del año pasado, con daños en edificios moderados y 119 fuertemente importantes los daños. Entonces aquí hay una imagen muy bonita que generó Eduardo Reynoso con su equipo de trabajo. Hicieron la tarea de ir a los edificios y evaluar o caracterizar los daños, por un lado. Y por otro, lo que hicieron fue, una vez caracterizados los daños, dijeron, bueno, pues cada daño, ¿dónde se encuentra dentro de estos periodos de, digamos, naturales de oscilación? Entonces dijeron, bueno, pues tantos ocurren en lugares donde los periodos de oscilación están entre 1 y 2 segundos, y así generaron esta imagen. Voy un poquito más rápido porque hay mucho que contar y no quiero alargarme, o sea, no quiero cansarlos, quiero decir, pero bueno, aquí el punto, esto sigue siendo la introducción, pero ya se va a acabar. Bien, aquí arriba tenemos el sismo de 2017 y abajo el de 85. El eje horizontal es el periodo dominante del suelo, esas curvas que acabo de señalar. En rojo, a ver, en 85 no hubo, no se pudo seguramente por lo que supuso la tragedia, hacer un peritaje, bueno, hasta donde yo sé, ¿no? A lo mejor sí lo hay, pero bueno, hasta donde yo sé, al menos aquí no está vertida esa información, de los daños menores o mayores que no supusieron colapsos. De ahí que no hay curvas amarillas en la de abajo. Entonces estamos comparando los colapsos totales, que son las líneas rojas, y los parciales o fuertes daños en naranja. Aquí sí, en el reciente sismo, por todas las brigadas y el esfuerzo de mucha gente, y en particular, decía yo, el equipo de Eduardo Reynoso, se pudo tener una estadística más robusta, más completa de los daños moderados a algunos. Y aquí claramente, sin entrar en más detalles porque se puede, ¿no? Vemos que los daños en general producido por el sismo del 17 corresponden a estructuras con periodo natural de resonancia menores a 1.8 segundos, mientras que los daños en 85 se deben a edificios que se encuentran en lugares cuyo periodo dominante del suelo es mayor a 2 segundos. Muy bien, entonces estamos hablando de dos terremotos muy diferentes, ¿sí? O sea, el campo de ondas que incidió en la Cuenca de México para uno y otro caso son mundos diferentes. Este terremoto, el reciente, por su cercanía y su naturaleza misma, estaba muy enriquecido de altas frecuencias. La amplitud de oscilaciones de periodo corto fue mucho más grande que las que incidieron en 85, porque tuvieron que viajar, entre otras cosas, una gran distancia, atenuándose, pero también por el proceso mismo de ruptura. Ok, entonces estamos hablando de... Ok, entonces digamos las dos preguntas principales que abordamos a raíz de los sismos son, primero, ¿qué tipo de ruptura sísmica produjo esas ondas que dañaron la Ciudad de México? Vamos a ver, les voy a presentar algunos resultados muy interesantes desde mi punto de vista sobre la física de la ruptura del sismo y contextualizar un poco con respecto a otros terremotos. Y luego tratamos también de explicar o tratar de explicar por qué se concentraron donde se concentraron los daños el año pasado, en ese cinturón tan particular. Debo mencionar, que no lo dije, y debo decirlo, que a diferencia del año pasado, en 85, los daños, si bien las zonas de gran daño se traslapan entre ambos terremotos, el 85 afectó fuertemente la zona centro, también la Roma, la Condesa, pero en esta zona donde el periodo natural de oscilación, como ya vimos en la gráfica siguiente, es mayor, ¿sí? Y todo eso responde, como ya dije, a la naturaleza misma del campo de ondas incidente. Ok, entonces vamos a abordar primero la primera pregunta.
Entonces, hay muchos registros sísmicos del terremoto. Estamos hablando de registros de aceleración, es decir, aparatos, sismómetros que son capaces de soportar grandes aceleraciones que no se saturan. Los ultrasensibles no nos sirven, los que registran la velocidad se saturan. Entonces aquí tenemos 6 estaciones, hay otras, pero hemos trabajado mucho con todas y hemos ido descartando las que por diversas razones no, o están mal o están mal. Pensamos que están mal. Y nos quedamos con estas 6 estaciones que tienen una cobertura simultánea razonable con respecto al epicentro y una distancia epicentral también pequeña. O sea, no perdamos de vista que son 57 kilómetros de profundidad y este radio 110, o sea, la más alejada son 110 kilómetros. Entonces, lo que hicimos es a partir de ese, no puedo entrar en detalles, pero con mucho gusto podemos discutir a quien le interese. Con base en esos registros sísmicos, lo que hicimos fue aplicar un método que hemos desarrollado en los últimos años que nos permite a partir de ellos determinar algunos parámetros de la fuente sísmica. Esto es algo que se hace desde hace décadas, pero en particular este método, o sea, los parámetros de la fuente que permite determinar son muy elusivos. Es muy difícil por la complejidad del problema que supone la dinámica de la ruptura del terremoto, es decir, la física, las leyes de fricción que suponen el deslizamiento, los esfuerzos que aceleran los bloques de la falla, etc. Es un problema altamente no lineal, complejo y además computacionalmente muy pesado. Entonces, gracias al esfuerzo muy grande de Aaron Mirwal, que debe estar por aquí, seguro, ya lo vi hace rato, digamos, adaptó él un método que ya teníamos operando de inversión a un nuevo algoritmo de optimización global, que es el Particle Swarm Optimization, que es una estrategia de optimización global muy poderosa que permite resolver problemas multiparamétricos no lineales. Hicimos muchas pruebas, comparamos con los algoritmos genéticos que teníamos antes, y resulta que este método nos permite explorar mejor el campo de soluciones, el espacio de soluciones, y sobre todo con un grado de fineza en torno a las soluciones que nos permite hacer estadísticas de estas, ¿sí? Ahora, este método de inversión supone supercómputo, es decir, cada inversión del terremoto dura pues casi un día y medio, no sé, en cientos de procesadores, porque está resolviendo el problema que supone la dinámica de la fuente sísmica para generar los sismogramas sintetizados en la superficie, que son los que comparamos con los sismogramas observados. Y nosotros queremos ver cuáles son esos parámetros dinámicos de la fuente que nos explican los sismogramas. Bueno, entonces entre los parámetros que uno determina, pues es la caída, el método determina la caída, la relajación de esfuerzos debido a la ruptura, la ley de fricción, esto es muy vago, concretamente para quienes les diga algo, es lo que en inglés se llama el sleepwalking distance, que es el deslizamiento en la falla necesario para que se lleve a cabo la caída de esfuerzos. Por otro lado, también el cambio en el coeficiente de fricción estático y dinámico. Y finalmente, la geometría de la ruptura, también hay varios parámetros ligados a esta, simplificados en este modelo a rupturas elípticas. ¿Vale? Bueno, y a partir de estos datos pues, se pueden estimar directamente otros parámetros de gran interés para entender el proceso de ruptura, como son la eficiencia radiativa, ahora lo explicaré, y la velocidad de ruptura, que son resultado de la propagación espontánea del terremoto al resolver las ecuaciones elastodinámicas que rigen la propagación de ondas acopladas con la ley de fricción. O sea, no es algo, es algo que al menos respeta lo que pensamos que debería regir la dinámica de un terremoto grosso modo. Bueno, esos son los ajustes de los sismogramas observados y sintéticos en las 6 estaciones que les mostré. Si bien hay estaciones, notablemente al sureste, Arturo Iglesias, mi amigo y colega, está trabajando muchísimo también en un problema similar, es decir, la inversión de los sismogramas, pero para determinar la cinemática de la fuente, ¿no? O sea, el movimiento de la fuente, y es un método mucho más poderoso para explicar las observaciones. Este es simple.
Y a pesar, lo que quiero decir con esto es que a pesar de ese otro método que es mucho más capaz de explicar las observaciones, es difícil. Yo sé que no ha sido fácil explicar, por ejemplo, los registros sísmicos hacia el sureste del epicentro. Aquí se ve notablemente. Pero bueno, si no, grosso modo vemos que las amplitudes son comparables, algunas formas de ondas son muy similares, y esto para nuestros fines es más que suficiente. Esta es la solución de uno de los modelos preferidos. Este es el plano de falla, esta es la elipse que rompe, ¿sí? Y los colores representan el deslizamiento final en la falla, en promedio pues que serán de unos 3 metros. Este patch, este círculo con un máximo que corresponde a eso, es el lugar donde se inicia la ruptura espontáneamente. Hay una caída de esfuerzos que también se invierte, a partir de la cual comienza a propagarse espontáneamente la ruptura. Y estos colores de acá representan la velocidad con la que la ruptura se fue propagando a lo largo de la falla, normalizados con respecto a la velocidad de propagación de ondas S, de las ondas sísmicas S. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la física de los terremotos, esa relación es muy importante, porque en función del modo de deformación de la falla, pues las velocidades de ruptura teóricamente pueden alcanzar ciertas velocidades o no. Entonces este parámetro revela mucho sobre la partición de energía que está teniendo lugar durante la caída de esfuerzos asociada al deslizamiento, ¿sale? Entonces vemos que si bien hay dos zonas donde la velocidad es baja, de puntos, o sea, a ver, un terremoto normal, viaja a 0.8 veces la velocidad de S, ¿no? Un terremoto cuya ruptura es, llamamos subshear, o sea, que son la mayoría, como la ruptura inferiores a la velocidad de la onda S. Hay terremotos supershear, es decir, cuya ruptura puede saltar por lapsos y ir mucho más rápido que las ondas S y se crean ondas de choque, ondas cónicas. No es el caso, aquí estamos del otro lado del dominio, vaya. Es una ruptura en general lenta, con además zonas donde, híjoles, le cuesta avanzar, ¿no? Velocidades muy bajas. Bueno, entonces en promedio, bueno, quiero precisar que se hicieron muchas inversiones, considerando ambos planos conjugados, no importa, dos planos que digamos, que para una fuente puntual, para una ruptura chiquita, emiten el mismo campo de ondas radiado. Entonces luego no es fácil determinar cuál de los dos planos fue el que rompió. Habiendo tan pocas réplicas, sigue siendo difícil, aunque estas sugieren que fue el plano que rompió hacia el norte. No importa, esos son detalles. A lo que voy es que aquí se hicieron inversiones con ambos planos, y lo importante es que tanto los parámetros de la fuente como el ajuste de los sismogramas son muy similares, por lo tanto no podemos distinguir con este método cuál de los dos rompió. Aquí están los resultados, digamos, de los parámetros, vamos, grosso modo, no. Por ejemplo, lo importante es, son distribuciones del valor de los parámetros de la inversión preferida. Los puntos verdes representan el valor del modelo promedio con su desviación estándar, y el rojo el mejor modelo. ¿Para qué? Para la caída de esfuerzos, que es un parámetro muy importante, o sea, alrededor de 19 megapascales, que es relativamente pequeño para ese tipo de terremotos. Es grande, pero oscilan alrededor de 30 megapascales las caídas de esfuerzos de sismos intraplaca en México. En fin, esto no tiene sentido, es el cambio del coeficiente de fricción. Ese es lo que llamé el slip weakening distance, es decir, el deslizamiento necesario para que se produzca la caída de esfuerzo. Bueno, y aquí estos otros dos parámetros, que son los que nos concentraremos ahora, que son a la izquierda lo que se llama la eficiencia radiativa y a la derecha la velocidad de ruptura. Entonces, la eficiencia radiativa es un número que nos dice qué tanto, cuando ocurre antes de que ocurra un sismo, hay energía potencial acumulada. Cuando ocurre el sismo, esta se libera y se transforma. Una parte se disipa en fricción, en calor, en fracturamiento local, en efectos plásticos de formación irreversible en la zona de falla, etc. Y otra se irradia. Entonces, ese número
nos dice cuánta energía se radió con respecto al total de la energía, al cambio total de la energía. Y aquí vemos que este resultado, que es consistente con otros estudios que ya hicimos para sismos similares, demuestra una eficiencia relativa muy pequeña, ¿sí? Si para este valor igual a 1, quiere decir, que es el extremo 1, quiere decir que no se disipa energía, que todo se irradia, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver. Y por otro lado vemos que la velocidad de ruptura promedio, porque ya vimos que hay como fases del evento, es también muy baja, 0.30 y tantos de la velocidad de onda S. Bueno, entonces, si ponemos esto en un contexto un poco más global y lo comparamos con otros terremotos, aquí vemos esta figura. Entonces, los colores representan sismos de diferente naturaleza. En verde son los terremotos típicos de subducción interplaca, los que mencioné al principio que son los más comunes en México. En amarillo son los terremotos profundos, o sea, más de 100 kilómetros de profundidad, o por ahí. Por ejemplo, y vemos que no, bueno, en esta gráfica al menos hay como dos conjuntos, ¿no? Luego están los terremotos que ocurren muy cerca de la trinchera oceánica, es decir, son terremotos de subducción que ocurren muy cerca de donde las placas entran en contacto. Y esos son muy particulares porque por las propiedades mecánicas del contacto ahí, donde hay muchos fluidos, donde la energía o al menos los esfuerzos, la resistencia de la falla es pequeña, pues se encuentran en esta zona de esta gráfica que ahora explicaré. Y luego los de profundidad intermedia, que son los que nos atañen ahora. Yo puse aquí un sismo que ocurrió el 11 de diciembre de 2011, un magnitud 6.5 en Guerrero, que estudiamos nosotros mucho. Aquí están los valores que arrojó ese análisis, con un método similar al que uso, presento ahora. Y este es el sismo, este rectangulito, es el sismo del que hablamos ahora, el del 19 de septiembre pasado. Este es otro sismo de profundidad intermedia, cuyos valores, a ver, ¿qué estamos viendo aquí? Pues los dos parámetros de ambos, es la velocidad de ruptura con respecto a la eficiencia radiativa. Las curvas que vemos aquí son estimaciones teóricas que se desprenden de la mecánica de la fractura, que nos dicen, bueno, ¿cómo sería la eficiencia radiativa para los tres diferentes modos de deformación, que no tiene importancia, en función de la velocidad? Vemos que estos deberían de crecer. Bueno, pues nuestros sismos en cuestión, los de profundidad intermedia, 2 al menos ocurridos en México, más este otro que fue estudiado con un método completamente independiente bajo el cratón de Wyoming en Estados Unidos, comparten propiedades, es decir, eficiencias radiativas muy pequeñas, mucha disipación de energía y una velocidad de propagación lenta. Pero eso, digamos, intuitivamente dice, eso suena muy raro. Si no me cuadra, ¿cómo es posible que un sismo con esas características haya producido sacudidas tan violentas, si es tan lento y disipa tanta energía? Pues resulta que si uno ahora pone esos mismos dos eventos, el de Zumpango, el de 2011, el 6.5 y el 7.1 del 19 de septiembre, en esta gráfica donde vemos es la magnitud del terremoto con respecto a la energía radiada normalizada por el tamaño del sismo, vemos que a pesar de tener una eficiencia radiativa tan pequeña, estos dos sismos tienen una radiación de energía remarcablemente alta, comparable a la de sismos típicos de subducción, ¿sí? Entonces, wow, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues la respuesta en realidad no es compleja, quiero decir, es un sismo muy energético, tan energético que a pesar de disipar tanta energía, lo que irradia es suficiente para compararse a lo que se observa en terremotos de otra índole, ¿sí? Bueno, ya está. Entonces, las conclusiones de esta parte son las siguientes. El sismo del 19 de septiembre del año pasado respondió a una velocidad de ruptura baja promedio, aunque hubo fases de aceleración, pero siempre contenida en valores muy bajos.
en comparación de otros terremotos, como los vimos, ¿no? Aquí, perdonen que regrese, pero claramente aquí tenemos terremotos que viajan a punto 8.9, este profundo es el de Perú, el de Bolivia de 1980 y, ¿qué? Sí, sí, muy profundo, que fue un sismo muy particular, una magnitud muy grande, cerca de magnitud 8, si no me equivoco, y ahí ya lo habían estudiado. Este fue el equipo de Hiro Kanamori el que estudió este terremoto, muy particular, con una disipación de energía enorme. Bueno. Entonces, este sismo tuvo una ruptura pequeña, en promedio alrededor de estos valores, y una eficiencia radiativa muy pequeña, con una caída de esfuerzos relativamente grande, pero digamos más pequeña de lo que, al menos lo que estos resultados muestran, más pequeña de lo que uno podría esperar para ese tipo de sismos. Luego, la energía de fracturación, que tiene ese valor, no importa, fue aproximadamente 8 veces más grande. O sea, la energía disipada, que le llamamos los sismólogos que pretendemos hacer mecánica de la fuente sísmica como energía de fracturación, en realidad es un término efectivo, es decir, ahí entran muchos procesos físicos que disipan energía, como los que mencioné antes. Entonces, esa cantidad es esta y es 8 veces más grande que la energía que es radiada, lo cual significa que más o menos el 90% del cambio de la energía total permaneció en la zona focal, no salió de ahí, ¿sí? Sin embargo, como este cociente de la energía sísmica fue alta, como ya dije antes, entonces el sismo es muy energético, el cambio de la energía total fue muy grande. Por lo tanto, digamos, lo que estos resultados sugieren es que lo que ocurrió en la zona de falla, con tanta disipación de energía, es una disipación de calor muy grande que pudo producir tal vez, esto se haya sugerido para terremotos similares, fusión parcial de las rocas durante el deslizamiento por esa disipación de calor. ¿Vale? Bueno, pues eso es en cuanto a lo que hemos o estamos entendiendo sobre el proceso, la física de la ruptura. Vamos ahora a pasar a la segunda parte, que es, bueno, tratar de entender un poco más por qué esa distribución de daños tan particular y diferente a la de 85, ¿no? Donde ya dijimos que a pesar de que hay un traslape muy grande, sobre todo en esta zona de los daños, el 85 afectó zonas claramente donde los periodos naturales de vibración del suelo son mayores, ¿sí? Ok, entonces, si nos metemos a fondo, a ver un poquito más a fondo esta zona, ¿no? Que es donde las aceleraciones del suelo dieron los espectros de respuesta en esta estación a 1.3 segundos en la componente este-oeste alcanzaron 1300, casi 1400 gales, o sea, 1.3 veces la aceleración de la gravedad para periodos de 1, o sea, para edificios de 10 pisos. Me puse a ver en Google Earth y no hay muchos edificios ahí de esa altura, que es justo por Villacuapa. O sea, aquí está Churubusco. Esto no me acuerdo qué era, Carlos, esto es Miguel Ángel de Quevedo, sí. Esto es Miguel Ángel o Pacífico, sí, tal vez, sí. No, Miguel Ángel. No, está abajo. Bueno, no importa. Bueno, en esta zona aquí están los estudios Churubusco y aquí está la Alameda del Sur y aquí, ¿no? Este es Tlalpan, el calzado Tlalpan. El viaducto Tlalpan ¿no? Y calzada, yo creo, o no sé, división, exacto. Entonces, bien, pues si uno ve ahí, pues, entonces vamos a acercarnos a esta zona. Aquí está como referencia el Cerro de la Estrella y ver algunas de esas estaciones. Aquí está el Cerro de la Estrella, es un zoom, esa es una estación que registró el terremoto en roca firme. Y las otras, ¿no? En zona de lago. Y para cada una se presentan el espectro de respuesta que ya explicamos qué es. Entonces, esta es la estación campeona, la que les decía yo. Aquí se ven 950 gales porque están promediadas ambas componentes horizontales a un periodo que no ven ustedes, pero yo les digo, hace que está 1.3 segundos. Y estaciones cercanas se alcanzan valores muy altos a frecuencias o periodos similares. ¿A cuántos? Como 4 kilómetros de distancia aquí
A 1.3 segundos, o sea, el mismo periodo, estamos hablando de 70 gares, ¿no? O sea, es decir, fíjense, es por aquí lo puse, como 15 veces más grande la aceleración espectral, es decir, la aceleración que pudieron experimentar edificios cercanos a 10 pisos, 15 veces mayor en este punto que 4 kilómetros para acá. Bueno, si vemos ahora cómo se movió el suelo, lo que llamamos los odogramas, o sea, agarra uno el sismograma de las componentes horizontales y ve cómo se mueve la partícula del suelo, que es lo que vemos aquí. Los colores representan el tiempo conforme transcurre el sismograma. Esta estación es la que yo les decía, es un movimiento completamente polarizado este-oeste, con desplazamientos absolutos de 20 centímetros, no lo ven pero yo me acuerdo, es menos 10 a 10, y aquí, esta componente es la que hizo que en esa componente se alcanzara 1.3 Gs, y esto, pues justamente, están filtradas las señales en ese periodo de gran interés. Ahora, fíjense esta zona, por ejemplo. Hay un cambio de polarización de las ondas muy notable. Esto es más o menos unos 15 o 20 segundos, el lapso que se plasma ahí. Primero un movimiento más o menos paralelo al límite de la zona lacustre y la de transición, que está en amarillo, no lo dije, y luego una polarización perpendicular. Y patrones también complejos se ven en otros sitios. Es decir, claramente estamos ante un efecto de propagación tridimensional de las ondas. La estructura tridimensional del valle está determinando al menos estos registros, lo que pasó aquí, aquí y acá, ¿no? Entonces, con eso en mente, ahora veremos que estas ondas representan o son ondas superficiales difractadas, inducidas en los límites de la cuenca cuando incide el campo de ondas que viene de la fuente, ¿sí? Entonces nos dimos a la tarea de tratar de ir más allá y hacer uso de una herramienta muy poderosa que hemos desarrollado durante 12 años, más o menos, que es tratar de simular el terremoto con las hipótesis y limitaciones que tengamos, porque no basta tener una herramienta tan poderosa para resolver las ecuaciones que rigen la propagación de ondas, también necesitamos una descripción lo suficientemente realista del medio en que se propaga, para eventualmente poder relacionar el resultado de esas simulaciones con la realidad. Aquí vemos el mallado tetraédrico no estructurado, es decir, es una descomposición de dominios del medio de propagación de ondas según elementos tetraédricos, que los colores representan la velocidad de propagación de las ondas. Ese es un modelo tomográfico de velocidad de onda determinado por colegas del departamento, Arturo Iglesias, Jacques Spica y otros. Entonces nosotros mallamos ese modelo de velocidad en el pedazo del pastel donde está la fuente del sismo y la cuenca de la Ciudad de México, y le pusimos luego, siguiendo la geometría del eje volcánico, una capa de velocidad que estamos ajustando ya, hemos entendido mucho a partir de tantas simulaciones, en fin. Y dentro de esa zona, ese eje volcánico transmexicano, una zona más localizada que son los depósitos lacustres del valle. Este es un corte del modelo en la cuenca a 10 metros de profundidad, donde vemos que la velocidad de propagación de las ondas varía lateralmente, porque estamos asumiendo que el espesor de las capas varía también según el periodo natural de vibración del suelo que les he mostrado, ¿no? Entonces podemos, digamos, ligar una cosa con otra bajo ciertas hipótesis. Entonces, para resolver, es decir, para simular el terremoto en este modelo, empleamos un método computacional que, como dije ya, hemos desarrollado desde hace muchos años, notablemente Vincent Etienne en su tesis doctoral, Josué Tago durante su tesis doctoral, y luego aquí ilustramos una aplicación del método que permite simular la propagación de ondas viscoelásticas, es decir, integrando la disipación de la energía que supone el medio.
que en el caso de la Cuenca de México es muy grande. Los sedimentos lacustres disipan mucho la energía. De ahí que exista lo que llamo la paradoja del Valle de México, que es cómo es, de lo cual no hablaré ahora, pero con mucho gusto podemos abordarlo con mucho gusto, cómo es posible que dure tanto el movimiento intenso en los sedimentos lacustres del valle, de la cuenca, si son tan disipativos. Entonces, este modelo nos permite explorar o tratar de responder ese tipo de preguntas. Bien, ¿qué más? Pues son 27.5 millones de elementos. Algo muy importante es que este método es HP adaptativo, es decir, nada más para como anecdótico, permite adaptar la descomposición de dominios, la discretización del medio de propagación a las propiedades del medio. Donde las ondas viajan a una velocidad descomunalmente pequeña, estamos hablando de velocidades de 50 metros por segundo dentro de los sedimentos lacustres, las longitudes de onda a 1 Hz son de 50 metros. Es decir, que los elementos que discretizan el dominio tienen al menos que ser más pequeños que esa longitud para poder resolver bien las ecuaciones que nos interesan. Por el contrario, esa misma onda a 1 Hz en la corteza tiene 3000 metros de longitud de onda. Podemos relajar la discretización y optimizar el problema, ¿sí? Por supuesto, esto a pesar de todas estas, no solo eso, también adapta, no solo adapta la geometría de la discretización, sino también el orden de aproximación con que se resuelven las ecuaciones en cada elemento para optimizar la solución, ¿sí? Para no castigarla, para hacerla lo menos pesada posible. Esto desde luego se descompone luego en subdominios y se resuelve en paralelo en supercomputadoras. En este caso usamos MISTRI, que además quiero decirlo abiertamente, tuvimos un apoyo extraordinario de la DGTIC, y yo agradezco mucho al doctor Bracho por el apoyo incondicional de abrirnos inmediatamente el acceso. Ya teníamos acceso a MISTRI por un proyecto que tenemos, pero la prioridad para poder hacer todas estas simulaciones inmediatamente después del sismo, lo agradezco realmente muchísimo y seguimos necesitando y estamos cerca de ese privilegio para acabar. Bueno, ok, entonces el punto es muy bien, pero está muy bien el método, pero ¿cómo hacerle para que más o menos lo que hagamos tenga sentido, si medio parezca la realidad? Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de generar modelos de fuentes estocásticos. Las inversiones que hacemos, tanto dinámicas como cinemáticas, no tienen el grado de la resolución que se requiere para excitar las ondas necesarias para explicar lo que pasa en la cuenca. Entonces, generamos estas fuentes estocásticas cinemáticas. Aquí ya no hablamos de la dinámica. Este es el deslizamiento final de un terremoto hipotético con la magnitud 7.1, como debe ser, con una directividad que es la que sugiere nuestra inversión dinámica y también la cinemática, y con variaciones, en fin, ya luego le ponen unos catsup y salsa ranchera para que emita más altas frecuencias. Entonces uno le mueve, por ejemplo, la velocidad de ruptura, le da, la perturba para que se irradien altas frecuencias, y también otros parámetros que no hablaré, como es cómo evoluciona la velocidad de deslizamiento en cada punto de la nave. El punto es que aquí está la comparación de un sismograma sintético en Ciudad Universitaria para frecuencias menores a 1 Hz. No lo dije, el modelo que les presenté resuelve las ecuaciones de las astrodinámicas bien hasta 1 Hz. Más allá de 1 Hz, frecuencias más altas, hay errores numéricos, pero no importa porque toda la acción en la Ciudad de México pasa abajo de 1 Hz, entonces estamos muy bien. Es decir, las amplificaciones más fuertes del suelo de la Ciudad de México ocurren entre 2 y 3 segundos, entonces estamos en un rango de interés. Y esto es la comparación espectral entre los observados en rojo y el sintético en negro hasta ahora, donde claramente hay un déficit de frecuencias más allá de 0.3 Hz. Y en eso estamos, ¿no? Ya tenemos por dónde atacar. Para ilustrar el tipo de simulaciones que permite generar esto, aquí les voy a presentar, es el campo de velocidad en la componente norte-sur en un zoom en la cuenca de México. Llega el sismo de abajo, las ondas P's, S's, y luego pues todo el campo que ya está difractado también, el eje neovolcánico, etc., ¿no? Entonces vemos claramente que hay energía que queda atrapada.
y energía que sigue también propagándose al exterior. Y nótese, por favor, perdón, me distraje, cómo hay ondas que viajan de los límites de la cuenca hacia el interior. ¿Sí? ¿Se vio? Aquí la regreso un poquito. ¿No? Aquí es muy notable que es Xochimilco. Esto es Tláhuac, Xochimilco, aquí está el Cerro de la Estrella. Entonces aquí ondas que, a pesar de que el sismo incide del sur, hay ondas que emergen de los límites. Que eso es un fenómeno que se conocía, ¿sí? Que sabemos que en Kobe, por ejemplo, en el sismo del 95 de Kobe, que destruyó mucho esa ciudad, se habla también de un efecto de borde, de ondas transducidas que vienen de afuera y se refractan, y nuevas ondas inducidas en los bordes, y es lo que claramente pasa. Ya estoy cerca del final, ¿cómo vamos de tiempo? Ya estoy casi terminando. Entonces, ¿qué pasa? Esto es la comparación de los sintéticos, lo que predice el modelo, y las observaciones en términos de espectros de respuesta entre 2 y 3 segundos en las 74 estaciones donde tenemos datos. No perdamos de vista que aquí hay un factor 2 de diferencia, o sea, no le estamos pegando aún a la amplitud. Aquí son 160 gales, máximo valor por acá, ¿no? Mientras que aquí, digamos, no, a lo mejor sí es grosso modo un factor 2, ¿sí? de discrepancia, pero cualitativamente al menos es notable la correlación de lo predicho por la teoría y las observaciones. ¿Qué pasa si nos vamos a donde pasa la acción, donde ocurrieron las cosas, ¿no? Entre 1 y 2 segundos? Esos de nuevo los datos, y aquí está lo que predice el modelo. Si bien hay diferencias en las que estamos trabajando y entendiendo, ya tenemos mucho más claro por dónde, lo que pasa es que no hemos tenido tiempo para, ¿no? Pero estamos en ello. Hay una diferencia, también hay una correlación notable, ¿no? Las zonas de mayor intensidad, sobre todo aquí, son descritas, y aquí el mismo factor más o menos de discrepancia. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Ahora vamos ya al final, ¿no? Vamos a explotar estas simulaciones para tratar de entender qué fue lo que pasó. Aquí está. Estos son los datos reales, que ya hemos visto varias veces. Este es un perfil sobre el cual proyectamos toda la información que está en la figura. Es decir, las aceleraciones espectrales entre 1 y 2 segundos se aplastan aquí. No perdamos de vista que aquí empieza la zona del lago. Esto es zona firme, aquí está Ciudad Universitaria. Este es el límite, ¿no? Entonces es un perfil, digamos, un poco perpendicular al límite entre zona del lago y zona firme. Si yo proyecto los datos observados así, me da la curva continua aquí. Son aceleraciones espectrales aquí, en función de la distancia a lo largo de ese perfil, y aquí se ilustra el lugar, según nuestro modelo, donde empieza la cuenca, los sedimentos. La zona de transición sería esta. Es una caricatura, no hay detalles, pero esto sería la zona de transición entre la roca firme y la zona del lago. Y entonces, proyectando esto, claramente obtenemos esta curva. Si hacemos ahora un histograma de los edificios colapsados, proyectados en ese perfil, obtenemos las columnas azules. Pues bueno, ahí se ve, al menos lo que uno esperaría, que podría no ser así, porque el que una estructura se dañe no solo depende del movimiento del suelo, hay muchos factores que intervienen. Pero bueno, en este caso lo que sí aparece con claridad es una correlación entre la densidad de daños, conforme uno se aleja del límite, uno se adentra en la cuenca, y el máximo de las velocidades espectrales entre 1 y 2 segundos. ¿Sí? Muy bien. Y la curva discontinua son las predicciones del modelo multiplicadas por 2.5. ¿Sí? Acuérdense que hay un factor que no le hemos pegado, que estamos ahí, pero bueno, que al menos cualitativamente también siguen la misma forma. Entonces eso nos da pie a decir, bueno, pues entonces vamos a ver con más detalles la penúltima, porque la última son las conclusiones, la penúltima diapositiva, donde, ¿qué pasa si ahora, para tratar de ver, bueno, qué ondas son, qué es lo que está ocurriendo en esta región,
que produce esas aceleraciones tan grandes, presuntamente culpables de los colapsos, ¿no? Para ello hicimos entonces aquí está el Cerro de la Estrella, esto es Xochimilco, como el sismo viene de acá, para poder identificar una sección sísmica, es decir, pusimos muchos receptores en la simulación aquí y vimos qué pasa, porque si uno la pone aquí como viene, o sea, no es tan fácil identificar trenes de onda, pero asumimos que el fenómeno observado aquí es similar, al menos en naturaleza, a lo que ocurre en cualquier otro lado de la cuenca. Eso es una hipótesis, pero creo que Satya, aquí está el perfil. Entonces, lo que está en azul es la zona del lago, Cerro de la Estrella, aquí el sismo viene del sur, y aquí está la distancia a lo largo de ese perfil y los sismogramas registrados en cada una de las estaciones del perfil, ¿sí? Bueno, y aquí puse en verde los límites donde empieza la cuenca, ¿no? O sea, este punto y este punto. Aquí, digamos, lo que salta a la vista son dos trenes de energía. Aquí viene del sur, o sea, el epicentro está para allá, viene para acá el frente. Un tren de energía que domina la amplitud, si bien hay otras ondas que tienen amplitud importante. Este tren de energía, eso es a punto 3 Hz, que es donde se amplifican mucho las ondas en el valle, que viaja ese paquete de energía con una velocidad de 55 metros por segundo. ¿Sí? Y algo, digamos, parecido, pero en sentido contrario, que viaja, ¿no? A partir del otro límite de la cuenca con una velocidad similar. Bueno, si uno, que no lo tengo aquí, pero no sé por falta de tiempo para la presentación, pero uno puede, con base en la estructura unidimensional de velocidades que uno asume para la cuenca, saber cuál es la velocidad teórica de ondas superficiales con diferentes modos de vibración. No la tengo, a lo mejor no importa. El punto es que esta velocidad de propagación es la que la teoría predice para el modo fundamental, que, como vemos aquí, entonces, a partir de estos sismogramas, calculamos la curva azul, que es la aceleración máxima del terreno a lo largo del perfil, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que aquí está todo normalizado, aquí normalicé todo para que quepan. O sea, aquí hay ondas que son mucho más grandes que otras, no lo podemos ver, pero si uno ahora sí ve esas amplitudes, vemos que aquí hay un máximo de aceleración, la máxima aceleración del suelo, que está, digamos, en una región del borde para adentro y decrece de aproximadamente unos 6 kilómetros. No sé si lo tengo por aquí, pero más o menos. Y lo mismo de este lado, con menor intensidad, pero lo mismo. Entonces pareciera ser que, o al menos esto sugiere, que los daños concentrados a lo largo de ese cinturón paralelo al límite de la cuenca se deben a la propagación del modo fundamental cerca de la que es generado ahí mismo del límite y se propaga hacia adentro. Claramente, conforme se propaga hacia adentro, su amplitud decrece, eso ya lo estudiamos en un trabajo anterior, para tratar de explicar la duración del movimiento. O sea, ya más adentro parece ser de la cuenca que son modos superiores de vibración los que dominan el movimiento. ¿Y por qué? Porque ese modo fundamental también tenemos formas de saberlo, teóricamente. Toda la energía asociada al modo fundamental de vibración está confinada en las primeras capas superficiales, que son las más disipativas, ¿sí? Donde la energía sísmica muere muy rápido. Por esa razón, a cierta distancia, este modo fundamental ya no juega un rol significativo en la amplitud, pero sí los modos superiores. Eso es otro cantar con relación a la paradoja del Valle de México a la que hice alusión. Lo importante aquí es que parece ser, al menos lo que nos sugieren nuestras simulaciones, es que es este modo fundamental que habita solamente cerca del límite el que produce las aceleraciones más grandes y, como dije, presuntamente los colapsos. Entonces, esas son las conclusiones. Los daños en la Ciudad de México
se concentraron, estas son observaciones, en un cinturón paralelo al límite de la cuenca de unos 6 kilómetros de ancho, que se ubica justo en la zona de transición y parte de los sedimentos lacustres de la cuenca. Existe una correlación muy grande entre los daños y las aceleraciones espectrales entre 1 y 2 segundos. Entonces, las ondas transducidas a la cuenca, cuando incide el campo de ondas y se refractan adentro, se inducen nuevas ondas superficiales, cuyo modo fundamental domina el movimiento del suelo cerca de ese límite de la cuenca. Y por lo tanto es un candidato pues, atractivo para explicar por qué ahí ocurrieron los daños. Y en 85, pues frecuencias más bajas, no. A ver, otra cosa es también resonancia de ondas de volumen en las capas, en esa cuña donde los sedimentos tienden a desaparecer conforme se aproxima uno al límite, resonancia de ondas que entran en fase constructiva para las frecuencias pertinentes, dada la espesor y las propiedades de esa cuña, ¿no? Pues bueno, eso es lo que hemos tratado hoy estamos trabajando duro, espero que más o menos haya quedado claro y les agradezco la presencia. Gracias.